Damos gracias al Señor por el privilegio que nos concede de reunirnos aquí nuevamente y damos gracias al Señor porque las conferencias han podido reanudarse y le damos gracias al Señor también por tener dones como nuestro querido pastor Luis Méndez, como el pastor Alasdair, que quiero que le demos un aplauso. Vamos a orar, mis amados. Padre nuestro, tú estás en los cielos y nosotros queremos santificar tu nombre. Queremos dar a conocer tus maravillas, tu gloria, tu majestad. Queremos adorarte, Señor, por tu amor, tú que enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados para llevarnos a ti. Oh Señor, perdona tú nuestros pecados. Ayúdanos a vivir en tu presencia. Ayúdanos a tratar con nuestras emociones, Señor. Ayúdanos a tratar con la culpa y la vergüenza, como nos enseñaba nuestro hermano Luis. Ayúdanos, Señor, a exaltar y glorificar tu nombre en todo lo que hacemos. Mira que ahora nuevamente vamos a abrir tu palabra y vamos a hablar de la ira, Señor, de esa emoción. Queremos que tu Espíritu tome tu palabra, Señor, y la aplique. Se mueva libremente en medio nuestro y la aplique en el corazón de todos nosotros, de aquellos que están escuchando aún por las redes, y que hoy sea un día de salvación para muchos y de sanación para otros. Y esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La ira es un pecado que afecta a todo el mundo, tanto a no creyentes como creyentes, y es una emoción con la cual nosotros tenemos que aprender a interactuar. A lo largo de mi trabajo en el ministerio pastoral, he presenciado muchos conflictos, muchas discusiones y divisiones ocasionadas por problemas de ira. He sido testigo de parejas que han terminado en divorcio debido a la falta de control en la ira. He visto casos de padres y madres que han tenido un comportamiento abusivo con sus hijos porque no han podido controlar esa ira. Asimismo, he presenciado a miembros de la iglesia que han tenido arrebatos de ira o de amargura, como veremos, contra otros miembros de la iglesia, y han llegado incluso a abandonar la iglesia en vez de buscar la reconciliación. La ira es un problema grave. Y yo quiero que ustedes me acompañen a Efesios capítulo 4, versículo 26. A la luz de un problema tan grande, parece algo paradójico lo que nos dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 26. Dice, enójense, pero no pequen, no se ponga el sol sobre su enojo. Esto es un mandamiento tomado del Salmo 4, versículo 4, donde se nos dice, si se enojan o se enojen, cuando se enojen, no pequen. Fíjense que el apóstol Pablo no está diciendo, ustedes deben airarse de vez en cuando. No dice, aírense, exploten, hagan las cosas que ustedes quieran. Ustedes pueden airarse porque la ira es una emoción, como hemos visto, dada por Dios. Pero cuando se airen, no pequen. Él está haciendo una distinción entre lo que es estar enojado y pecar. Aírense, enójense, pero no pequen. O sea que tú puedes estar enojado y no pecar. ¿Y qué queremos hacer nosotros hoy? Queremos primero ver la naturaleza de la ira para que entendamos qué es esta emoción. En segundo lugar, vamos a ver algunas causas de la ira para que podamos hacer un análisis de nuestras almas, de nuestros corazones. Y en tercer lugar, vamos a ver cómo tratar con la ira. ¿Qué es la ira? Me gusta la definición del pastor Greg Nichols, que dice que la ira es la indignación o descontento del alma
¿Qué experimentamos como respuesta al percibir algo malo, algo que está equivocado, algo que es diabólico y que demanda una justa retribución o pago? O sea que la ira no nace en un vacío, es una indignación cuando yo interpreto que hay algo malo que está sucediendo. Y como hemos visto, nosotros los cristianos experimentamos ira porque somos creados a la imagen de Dios. Dios se aira cuando percibe la maldad. Dios se aira cuando percibe el pecado. Nosotros nos airamos porque somos creados a la imagen de Dios. Pero ustedes saben cuál es nuestro problema, que expresamos esa ira de una manera pecaminosa. Pero nosotros podemos airarnos, enojarnos y no pecar. En el Salmo 7, en el versículo 11, se nos habla de la ira de Dios y se nos dice: Dios es juez justo y un Dios que se indigna cada día contra el impío. Cada día Él se indigna contra el malvado. Spurgeon, comentando ese pasaje, nos dice que es la idea de que Dios está echando espuma por la boca a causa de la indignación cuando ve la maldad de los hombres aquí. O sea, Él aborrece la injusticia, Él aborrece la inmoralidad, Él aborrece la impiedad y se aira. También tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Había un hombre que tenía un problema en su mano, era el día de reposo. El Señor Jesucristo sana a ese hombre. Vienen los fariseos y le dicen: no es lícito sanar en el día de reposo. Y la respuesta del Señor fue: y mirándolos con enojo a todos aquellos que los rodeaban. Fíjense que no dice y gritándoles, no, Él no gritó, Él no peleó, sino que los miró con enojo y se entristeció por la dureza del corazón de esos hombres. ¿Por qué? Porque estaban cargando al pueblo con una serie de leyes, de reglamentos que Dios no le había puesto. Cristo se enojó cuando vio también lo que estaba pasando en el templo, cuando estaban los mercaderes haciendo negocios allí. ¿Y qué hizo Él? Él se enojó y limpió el templo. Él lo sacó de allí. ¿Por qué? Porque el nombre de su padre era blasfemado. Porque era una burla lo que allí se estaba haciendo. Esa ira que nosotros experimentamos viene de Dios. Miren algo. Cuando ustedes ven que han abusado de un niño sexualmente o que han maltratado a alguien, ¿cuál es su primera reacción? Uno se aira. Cuando uno ve que hay una injusticia, que hay un robo en gran escala, que hay personas vendiendo estupefacientes, droga a niños, o hay personas en borracheras, en orgías, nosotros nos airamos. ¿Por qué? Porque decimos: aquí hay algo que está mal. Y eso debe ser juzgado, eso debe ser castigado. Por eso definimos la ira como la indignación, el descontento del alma como respuesta al percibir algo malo, algo diabólico, algo equivocado. Pero no se queda ahí. Yo percibo eso malo y hay que darle una justa retribución o castigo. La ira que no es pecaminosa está basada en un amor a Dios y al prójimo. Dice Jay Adams lo siguiente: no hay emociones perjudiciales o destructivas per se. Nuestra constitución emocional viene totalmente de Dios. Todas las emociones de las que nos hizo capaces son constructivas cuando se usan apropiadamente, cuando la usamos conforme a los principios bíblicos. Pero yo no quiero que tú cantes victoria y digas: pero entonces la ira mía no es pecaminosa, porque yo me airo cuando veo que hay algo malo. Yo me airo cuando veo que me hacen algo incorrecto. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. Existe una ira que es pecaminosa. Miren lo que pasa con nosotros. Nosotros nos enojamos ante una injusticia cuando se hace algo mal contra nosotros, pero no nos quedamos ahí. Le damos una respuesta y la respuesta que damos no es una respuesta piadosa. No es una respuesta que damos por amor a Dios. No es una respuesta que damos por amor
al prójimo. Les voy a poner un ejemplo bíblico y en cada caso que expliquemos vamos a traer la escritura. En Génesis 34 tenemos el ejemplo de Dina, que fue violada. Dina era una hija de Jacob, fue violada por Siquem, el hijo de Hamor, el jefe de la ciudad donde vivía Jacob. ¿Cuál fue la reacción de los hermanos de Dina cuando supieron que ella fue violada? Se indignaron. Pero Siquem se enamoró de Dina. Y resulta que la pidió en matrimonio y Jacob se le iba a dar en matrimonio. ¿Qué dijeron los hermanos? Sí, pero queremos que los habitantes de Siquem se circunciden para que ella se pueda casar con él. Y mientras estaban en el dolor de la circuncisión, ¿qué hicieron Simeón y Leví? Fueron y los mataron a todos. Esa es una ira injusta. Esa es una ira pecaminosa. Y eso es lo que nos pasa a nosotros continuamente. Nosotros hacemos de cualquier cosa o de muchas cosas una ofensa contra nosotros y así justificamos nuestras palabras y nuestras acciones. Por ejemplo, viene alguien y me sugiere, mira, yo quiero que tú cambies esto en el trabajo, o yo quiero que tú cambies esta actitud que tú tienes. ¿Qué tú le dices? Ay, sí, gracias, qué bueno que tú me estás ayudando, que tú me estás dirigiendo en cuanto a eso. No, ¿y por qué es lo que te se cree? Míralo ahí cuestionando mi habilidad. Pero él no sabe más que yo. No, fulano, no, yo no lo voy a hacer así, tú estás mal. O si no se lo digo porque es un jefe, me quedo callado. Y eso pasa con frecuencia. Cuando tu esposo o tu esposa te dice algo que tú interpretas de una manera equivocada. Si uno de los cónyuges llega tarde del trabajo y el otro le pregunta, mi amor, ¿y por qué llegaste tarde? Ya se siente quizás acusado y se ofende y responde en función de eso. O tenemos una diferencia de opinión en un tema como la educación de nuestros hijos, como la crianza. En vez de nosotros ver la diferencia de opinión que tenemos, yo me ofendo. ¿Por qué? Porque mi cónyuge no ve las cosas como yo. Entonces yo respondo de una mala manera. Entonces esa ira pecaminosa se manifiesta muchas veces con una explosión. Hay personas que estallan como un volcán ardiente y echan lava con sus palabras, con sus acciones, extrayendo cosas, hablando con palabras llenos de odio. Y hay otros que se quedan callados, entonces se llenan de resentimiento y amargura. Yo dije que íbamos a explicar primero la naturaleza de la ira. Y hemos visto que hay una ira que es bíblica. Vemos el caso cuando Dios se aira, cómo Cristo se aira. Vemos que nosotros nos indignamos cuando percibimos algo que está mal y queremos que haya una retribución en ese sentido. Pero también hemos visto que hay una ira pecaminosa. Y yo quiero ahora que abramos nuestros corazones, nuestras almas, y tomemos el bisturí de la palabra de Dios y que sea la palabra que nos muestre lo que nosotros tenemos allí. Déjeme darle algunos ejemplos de ira pecaminosa. Cuando nos enojamos porque no se hace nuestra voluntad. Cuando no conseguimos lo que nosotros queremos. Yo quiero algo, yo tengo un ídolo, yo tengo un plan, yo tengo un deseo, yo quiero que mi voluntad sea hecha. Y alguien viene y se opone. ¿Qué yo hago? Ay, sí, está bien. No, tú tienes razón en lo que tú me estás diciendo. No, eso no es lo que hacemos. Si vamos a Santiago, capítulo 4, y quiero que vayan allí conmigo, por favor. En el versículo 1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten sus miembros? Ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden.
nosotros nos airamos porque no conseguimos lo que queremos. Déjeme ponerle otro ejemplo bíblico ahora. Dios le dice a Jonás, Jonás, ve a Nínive y predica el evangelio para que ellos se conviertan. Jonás no quería ni loco que eso pasara, porque él decía que los ninivitas eran impíos, eran indignos. ¿Y qué hace Jonás? Se va a otro lugar, toma un barco para Tarsis. Se levanta una tormenta. Él le dice a los marineros que es por causa de él esa tormenta que lo arrojen al mar. Así lo hacen, lo traga un pez. Jonás es depositado en tierra firme y él va a predicar a los ninivitas. Fíjense todo lo que él ha pasado. La tormenta por desobedecer a Dios. El pez que lo traga, pero él sigue ensimismado. Él sigue pensando que las cosas eran como él decía, que él no quería hacer eso. Que los ninivitas eran un pueblo malo y ni que Dios se lo dijera como se lo dijo. Y ni que lo reprendiera como lo reprendió. Él cogió cabeza, como decimos nosotros, los dominicanos. ¿Y cuál fue la reacción de Jonás? Él predica y los ninivitas se convierten al Señor. Y miren lo que dice Jonás en el capítulo 4, su reacción. Pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. Y se enojó. Y oró al Señor. Ah, Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal anunciado. Y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y el Señor dijo, ¿tienes acaso razón para enojarte? Qué cuerdazo tenía Jonás, ¿eh? Hermanos, hermanas, nosotros somos así. Cuando decimos, es por ahí que voy, es por ahí que voy. Y el que se interponga en nuestro camino, pobre de él. Yo quiero dar un testimonio, no de Jonás, sino un testimonio propio de Eduardo y Patricia en relación a esto. Y quiero pedirle a mi amada esposa que venga para que ella dé el testimonio, para que no digan después que yo lo manipulé. Buenos días. Déjenme decirle que él me trajo engañada. Yo me enteré por el pastor Tomás que me iban a dar un micrófono para que yo compartiera. Bueno, les voy a dar un poquito de contexto. Nosotros en nuestra familia todos los martes en la nochecita, en la tardecita nos reunimos, todos mis hijos y mis nietos, y cenamos tacos. ¿Qué pasa? Que en la semana que sucedió este evento, ese martes era especial porque mi nuera y mi nietecita de menos de un año se iban por un mes a Sudamérica porque ella es de ese lugar. Y todos los niños y mis otras hijas estaban esperando ese día, ese martes especial, y nosotros dos nos íbamos para Guadalajara el miércoles. ¿Qué pasa? Que está todo cuadrado, la cena es el martes, todo el mundo esperando el martes. El lunes nosotros salimos a dar una vuelta que a veces hacemos por la ciudad colonial en el vehículo, y entonces recibimos un anuncio. Nuestro grupo pequeño de la iglesia es los miércoles. Y para mí, obviamente, ese miércoles no iba a haber reunión porque estábamos de viaje. Pero el líder del grupo, en su buen deseo, escribe y mueve la reunión de grupo pequeño de miércoles para martes. Y mientras estamos nosotros en el carro, yo me entero de eso. Los dos lo estamos hablando y dice Eduardo, pero la cena no va. Yo le dije, ¿que la cena qué? Que la cena no va. Y comenzamos, y yo comencé a tratar de explicarle, y él diciéndome hacia atrás que no, que él iba al grupo, que si yo quería que me quedara, pero con la carga de que imagínate, él se va a ir solo, yo me quedo. Yo no, pero es que no puede ser. El caso fue que los dos teníamos una conversación acalorada, vamos a decir.
hasta ese punto, señores, Dios tiene una manera de tratar con uno de una forma especial muchas veces. Cuando uno tiene una charla como esta, muchas veces uno dice, bueno, esta es la charla, pero yo no soy una persona iracunda. Yo no ando estrellando ni estoy amargada, pero Dios muchas veces nos da el taller. ¿Qué pasa? Que ese día en el carro, lo voy a dramatizar aquí para que ustedes vean. No me dé 2 veces. Él iba manejando y como yo veía que mis palabras yo iba tranquilito así, mirando ahí tranquilo. Y como yo veía que mis palabras no entraban por sus oídos, yo le hice así. No, fue ahí que me dio, en la pechuga. Y le di. Pero déjeme seguirle la historia. Cuando llegamos a la casa, yo estaba triste porque no nos pusimos de acuerdo, definitivamente. Y él siguió como cuando 2 personas discuten, que se queda cada uno como encerrado en sí mismo. Yo le oré al Señor, le dije, Señor, dame una salida, porque yo no me voy a dejar de reunir con mis hijos y mis nietos. Al otro día temprano, yo comienzo mi devocional y me tocó eso que él acaba de hablar de Jonás. Jonás, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y yo en el devocional lo que decía era que cuando esas emociones vienen, lo que Dios quiere es que nosotros entremos hacia adentro y no simplemente, me enojé, ya te pedí perdón y ya. No, ¿por qué yo me enojé? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que me llevó a molestarme tanto? ¿Cuál era el ídolo en mi corazón? Y yo lo vi clarito. Mi ídolo son mis hijos y mis nietos. O sea, yo no estaba dispuesta a negociar eso que yo tenía con mis hijos y mis nietos, pero también identifiqué el de él. El de él es la iglesia con su grupo pequeño y todas las actividades de la iglesia. Entonces, cuando él vino de vuelta en la mañana, como que quiso otra vez, como que estaba tensa la conversación, y yo le dije, ay, mira, mi amor, ya yo caí una vez, no voy a caer 2 veces. Acabo de ver clarito cuál es mi ídolo. El tuyo es más piadoso, pero es tu ídolo. Entonces, lo que queríamos compartir esto, porque realmente fue justo para este tema y ver cómo nosotros los dos nos airamos, pero buscar realmente en el corazón qué es lo que causa que nosotros tengamos estas emociones tan intensas que nos llevan a reaccionar de una manera pecaminosa. Gracias. Déjenme decirle, Dios es tan bueno que yo mandé un primer chat al grupo de la familia. ¿Pueden al mediodía? No podemos al mediodía, a la escuela, a las horas. Bueno, ¿y qué tal si lo ponemos a las 6 de la tarde? Y finalmente pudimos comer 1 hora, o sea, comimos como 6:30 y entonces pudimos ir a hacer los tacos y después ir al grupo pequeño. Eso no le pasa a ustedes, eso solo nos pasa a nosotros. Yo dije que iba a presentar los problemas que nos llevan a airarnos y que íbamos a tomar la palabra para hacer la cirugía. Fíjense un área donde entiendo que fallamos. Nos faltó humildad a cada uno, porque nos empecinamos en nuestro punto de vista. Y yo quiero que ustedes vayan a Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4 conmigo. Dice así la palabra de Dios: no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde. Cada uno considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno por sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Y ese es nuestro error. Debemos considerar los intereses de los otros como más importantes que los nuestros. Y fíjense que ese texto está en el contexto de la humildad de Cristo. Y ese es el ejemplo de humildad que nosotros debemos seguir. Otro ejemplo, un joven va donde sus padres a pedirle permiso para que le den, para poder salir con sus amigos. Los padres le dicen que no. Y muchas veces este joven
¿Cómo reacciona? Ay, papi, gracias. Y yo entiendo todas las razones que tú me dices, ¿no? Él va a su habitación y ¡bim, blan! Le da, trae a la puerta y se tranca en la puerta, entonces, en la habitación, perdón. Todas esas cosas cuando planeamos una actividad y alguien nos interrumpe, cuando no siguen nuestros planes, cuando estamos en una conversación, en una discusión y no se nos da la razón, cuando no se nos concede un favor o una solicitud que hemos hecho, cuando no se nos permite hacer algo que deseamos, queremos tomar una decisión y no nos dejan, ¿qué hacemos nosotros? Nos airamos. Pero también nosotros nos airamos con la providencia de Dios. Cuando las cosas no salen como esperamos. Usted tiene un compromiso, una reunión a las 8 de la mañana, salió a las 7:15 porque usted quiere llegar a 15 minutos antes a esa reunión. Pero en este país uno sale y no sabe a qué hora llega. Y tremendo tapón entonces usted se encuentra. Y usted ve que le dan 8 menos 10, 8 y usted esperando esa reunión de trabajo o de un proyecto que va a presentar. ¿Cómo usted reacciona? Ay, Señor, gracias, no importa, tú eres bueno por haberme permitido, yo sé que tú estás en control. ¿Así que reaccionamos nosotros? No. El ver la providencia de Dios en nuestras vidas, mis amados, puede ayudarnos a evitar la ira pecaminosa cuando nos sometemos a Él y a su control sobre nuestras vidas. Un ejemplo bíblico, el caso de Job. Job lo perdió todo. Y en Job 1, 20 y 21 dice que Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra adoró. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea quien. Pero no es fácil bendecir al Señor en esa situación. En esa situación uno se le olvida muchas cosas. Y uno quiere bajarse del carro y abrirle la puerta al carro público y sacar al hombre del carro y pelear con él. O aquel que se parquea frente a uno y se queda parqueado. Y uno piensa que hay un tapón y es que hay uno parqueado delante de uno en la misma calle. Mis hermanos, someternos a la providencia de Dios. La mente del hombre planea su camino, pero ¿quién dirige sus pasos? Pero nos airamos también cuando sucede un evento y llegamos a una conclusión sin tener todos los hechos a mano. Nosotros creemos que nos las sabemos todas, pero no es así. Y las apariencias engañan. Un ejemplo bíblico, Génesis 39, el caso de José. José, joven hebreo, fue vendido como esclavo en casa de Potifar. José era un hombre que quería agradar a Dios, era fiel y trabajador. Potifar lo pone a dirigir su hogar. La esposa de Potifar quiere tener relaciones con José. José le sale huyendo. En un momento dado ella lo toma para que tenga relaciones, lo agarra por su manto, él sale corriendo. Ella se queda con el manto y él sale corriendo desnudo. La esposa de Potifar le dice su versión de la historia. La ira de Potifar se enciende. Él no oyó a José. Él no le preguntó nada a José. ¿Y cómo le iba a preguntar si era su esposa que se lo estaba diciendo? Pero miren, la esposa fue la culpable. Y él llegó a una conclusión sin haber preguntado. A ustedes nunca le ha pasado eso. Dice la Escritura, parece tener razón el primero que aboga por su causa, pero viene su prójimo y lo descubre. Usted está tranquilo en la casa viendo televisión y viene uno de los hijos llorando, que usted cree que ha pasado algo terrible. ¡Uy! Usted yo lo grito y viene donde usted. ¿Y qué pasó? No, que mi hermano me dio. ¿Y qué usted hace? Al verlo llorando así, usted se para, busca al hermano y lo disciplina inmediatamente, pero usted no averigua lo que está pasando. O cuando los niños vienen del colegio y le dicen a usted,
Ay, papi, mira, yo estaba allá en el recreo y vino uno de los muchachos y me tumbó el refresco, me tumbó la lonchera y me dio golpe. Yo no pude hacer nada. Usted se aira de una vez y quiere arrancar para el colegio a hablar con los profesores. ¿Por qué no hacen nada? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Pero qué fue lo que pasó con su hijo? Ya usted está culpando a todo el mundo y resulta que fue su hijo el que hizo el lío. Hermano, no podemos ser tan rápidos. Y los dominicanos somos tan chivos que usted tiene una reunión con alguien y lo llama y no le respondió, y lo llama y no le respondió, y lo llama y no le respondió. Usted no piensa que fue que le pasó algo, que se le descargó el teléfono, sino que tiene un problema con usted. Y usted elabora un mundo en su cabeza de cosas, ¿o no es así? Oye, mira, es que no quiere hablar conmigo. Es que me dijo que sí por compromiso. Pero yo sé que él tiene problemas conmigo, porque yo lo corregí los otros días y mira lo que pasó. Vamos a Santiago, capítulo 1, versículo 19, porque queremos, ¿verdad?, que seamos todos como consejeros, doctores del alma. Díganme bien, doctores del alma. Santiago 1, 19 y 20. Esto lo saben mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Él nos da una exhortación triple. Nosotros debemos ser prontos para oír, mis amados, dispuestos a recabar información cuando nos dicen algo, para tener todos los hechos a mano. Debemos ser tarde para hablar. ¿Ustedes saben por qué? Porque debemos procesar esa información antes de responder. ¿Cuántas veces hemos respondido impulsivamente a situaciones y hemos pecado y nos hemos avergonzado, hermanos, por la situación que hemos creado y hemos tenido que arrepentirnos y pedir perdón después? Prontos para oír, tardos para hablar, tardos para la ira. Eso significa que yo no puedo dejar que mis emociones me controlen. Yo no puedo dejar que la ira me lleve a reaccionar de una manera violenta. Y él dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nos airamos no estamos reflejando el carácter de Dios en nuestras vidas. ¿Y cuántas veces nos hemos airado de esa manera y hemos dado un testimonio que las personas alrededor han preguntado, pero es verdad que es cristiano? Hermano, eso debe darnos vergüenza por esas reacciones que tenemos así. Pero vamos a ver un tercer caso. No podemos verlo todo, solamente tomé 3. Cuando tenemos amargura. Vamos de nuevo a Efesios capítulo 4, versículos 26 y 27. ¿Por qué ustedes ven que Alasdair, Luis y yo citamos tantos textos de la Escritura para probar todos estos casos? Porque el consejero es Dios. Quien hace el cambio es el Espíritu de Dios. Y nuestra labor es llevar la palabra de Dios en la situación, en el caso, y dejar que Dios actúe. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni den lugar al diablo. ¿Qué tipo de ira es esa? La amargura. La ira contenida. Cuando nosotros internalizamos la ira. Cuando nosotros sucede algo y no hablamos, sino que vamos desarrollando esa amargura contra esa persona. Nos hacen algo que nosotros interpretamos como injusto, y puede que sea injusto, pero no lo tratamos. Puede haber una traición, puede haber una infidelidad, cualquiera de esas cosas, y entonces nos quedamos callados. Pero miren lo que pasa. La amargura tiene consecuencias negativas en nuestras vidas, y aún los médicos lo reconocen. Nos trae trastornos físicos y emocionales. Hay personas que tienen una carga con esa amargura, que buscan un escape bebiendo alcohol, usando drogas, evadiendo la realidad. Hay mujeres que están tan disgustadas, tan amargadas, tan airadas con su marido, que sueñan despiertas y sueñan, ay, si yo tuviera otro marido.
O están tan hartos de las situaciones en su casa, en su país, en su vecindario, que sueñan despiertos. Ay, si yo viviera en otro país. ¿Por qué? Porque están amargados con la situación que están viviendo. Hay personas que sueñan despiertas. Pero le voy a decir algo. Esto también tiene repercusiones físicas en la salud del cuerpo, efectos psicosomáticos. Personas que están en sobrepeso porque comen de más, que tienen asma, úlcera, depresión, dolores de cabeza. Personas que no duermen, personas que tienen problemas en la piel. Le voy a poner un caso, un ejemplo. Es la esposa que tiene una lista de faltas con su marido. Es la frustración de vivir con un cónyuge que es indiferente, que no muestra amor, que no se comunica, que abusa emocionalmente de su pareja, que no la apoya en las decisiones importantes que tienen que tomar, que no contribuye financieramente en el hogar, que cuando hay conflictos no se compromete a solucionarlos, que no quiere o no trabaja para mejorar la relación, que ha engañado a ese cónyuge con infidelidades, que vive continuamente mintiendo en diferentes situaciones. ¿Qué ustedes creen que hacen todas esas cosas en el corazón de una persona? Empiezan a carcomernos como un cáncer dentro de nosotros. Pero ella no enfrenta la situación. Ella no habla con su esposo lo más rápido posible, ya sea por temor, ya sea por hastío, ya sea por timidez, por la razón que sea, sino que ella deja que el sol se ponga sobre su enojo. Y está llena de resentimiento. Tiene un baúl de resentimiento. Si fuera antiguamente diría que tiene un archivo lleno de resentimiento, como con 20 gavetas. Gaveta primera, 20 de julio del 2015, me hizo esto, aquello. 16 de octubre del 2019, me habló mal, me humilló delante de la gente y todo eso está ahí. En ese baúl, en ese disco duro. Mis amados, ¿cuántas personas no hay así aquí hoy? ¿Cuántas personas no están llenas de amargura? ¿Cuántas personas no han tratado la ira de la manera correcta? Yo le voy a dar un ejemplo bíblico del resultado de almacenar esa ira. Vayan conmigo a 2 de Samuel, capítulo 13. Es el caso de Tamar, la hija de David. Ella fue violada por su medio hermano Amnón. Dice la Escritura que David se enojó mucho. Pero miren lo que dice el versículo 22, mis amados. Pero Absalón no dijo a Amnón ni malo ni bueno. Absalón era el hermano de Tamar, pero él se quedó callado, fíjense. Absalón no dijo a Amnón que la había violado, ni malo ni bueno, porque Absalón aborrecía a Amnón, porque había forzado a su hermana Tamar. Lo que hizo Amnón fue muy malo, ¿verdad? Violó a su media hermana. Fue un pecado horroroso. ¿Tenía Absalón motivos para estar airado? Sí. ¿Pero qué hizo él? Se quedó callado. Él internalizó su ira. Él almacenó. Él tuvo resentimiento y él no dijo ni bueno ni malo. Ni una palabra salió de su boca. Pero luego mandó a matar a Amnón. Ese fue el resultado de esa amargura. Miren, la amargura puede llevarnos a acciones extremas y destructivas si no se manejan adecuadamente. Y yo te pregunto hoy, porque estamos en una conferencia de consejería, ¿qué tanta amargura hay en tu corazón? ¿Qué tanto tú estás tratando con ella bíblicamente? Como vamos a ver. ¿O tú estás reaccionando como nos dice Proverbios 26? Vamos allí, por favor. Proverbios 26. Versículo 23. Oigan lo que dice. Como vasija de barro revestida de escoria de plata, así son los labios ardientes y el corazón perverso.
En otras palabras, las palabras suaves pueden ocultar un corazón perverso, así como un barniz atractivo cubre una olla de barro. Así dice la Nueva Traducción Viviente. El que odia disimula con sus labios, pero en su corazón acumula engaño. Mis amados, ¿cuántos de nosotros ahora, aquí, hoy, tenemos odio en nuestros corazones, resentimiento, amargura? Suena feo que digan odio, ¿verdad? Pero es eso. Eso es lo que dice la Escritura. Y no lo hemos tratado. Y cuando vemos esa persona contra la cual tenemos esa amargura, mi hermano, mi hermana, ¿cómo tú estás? Ven para acá, un abrazo. Eso es disimulando con nuestros labios. Eso es lo que nos está diciendo el texto. La Escritura nos dice que si yo amo, yo debo reprender a esa persona. Porque esa actitud, esa situación debe ser cambiada. La solución: arrepiéntete de tu pecado de odio. Suena feo, ¿verdad? De odio, de amargura, de resentimiento. Ve a la presencia de Dios en confesión del mismo y pide perdón por tu pecado. Admite en la presencia de Dios que tú no has reprendido a esa persona porque tu corazón está mal. Y pídele a Dios que te dé el poder para amar a esas personas y reprenderlas. Hermanos, solo hemos visto 3 casos. Cuando nos enojamos porque no se hace nuestra voluntad, cuando sucede un evento y llegamos a una conclusión sin tener todos los hechos a manos, cuando tenemos amargura. Pero tú y yo sabemos que hay muchas causas por las cuales nosotros nos airamos y no es de una manera bíblica. ¿Qué hemos visto hasta aquí? La naturaleza de la ira. Hemos visto que hay una ira que es bíblica. Hemos visto que hay una ira pecaminosa. Hemos visto que debemos interactuar con la ira de manera que podamos dar una respuesta bíblica y no una respuesta pecaminosa a la ira en nosotros. Hemos visto 3 situaciones en las cuales nos enojamos. Repito, cuando no se hace nuestra voluntad, cuando sucede un evento y llegamos a una conclusión sin tener todos los hechos a mano, cuando tenemos amargura. Hay muchos otros casos que yo podría decir. Cuando reaccionamos explosivamente, cuando nos sentimos una ofensa o un maltrato. Ustedes recuerdan el caso en 1 Samuel 25 de David, que ellos habían cuidado las ovejas, el rebaño de Nabal. Viene el tiempo de esquilar. David manda donde Nabal para que le mande 10 ovejitas, ¿verdad? Para ellos. Nabal le dice que no. ¿Y qué hizo David? No, pero es verdad, son las ovejas de Nabal. Está bien, Nabal, gracias, pero no te preocupes, no. Él preparó 400 hombres, ¿para qué? Para borrar a Nabal de la faz de la tierra. ¿Cuántas veces nosotros reaccionamos como David? ¿Cuántas veces queremos borrar al otro de la faz de la tierra? Le voy a dar otro caso. Yo no pensaba darlo, pero lo voy a dar. No hay problema. David había pecado con Betsabé. Él tenía el peso de la culpa de su pecado, de su inmoralidad, y había mandado a matar a Urías Eteo, el esposo de Betsabé. Viene el profeta Natán y le cuenta la historia de la corderita. Un hombre pobre tenía una corderita que quería mucho, que la cuidaba. Y el rico que vivía al lado tenía muchas ovejas. Y resulta que el rico recibió una visita y en vez de tomar una de sus ovejas, buscó a la ovejita de ese hombre que solo tenía esa pequeña oveja y la quería y la cuidaba. ¿De qué dice David? Ese hombre es digno de muerte. Y Natán le dice, tú eres ese hombre. Él tenía un pecado en su conciencia, pero él criticó el ejemplo que Natán le había dado. ¿Por qué? Porque no quería admitir su culpa. Y cuando tenemos esa culpa ahí callada, que no lo hablamos, que no la confesamos, como el pastor Luis nos explicó, ¿qué sucede con nosotros también? Mis hermanos, la conciencia está cargada. Fíjense
que la ira es un problema de conciencia. Yo dije que es un descontento del alma cuando yo percibo algo como malo. Y la conciencia solo dice bueno o malo. Cuando percibo algo como malo que merece una sanción por el hecho que se ha cometido. Y los pecados ocultos cargan nuestras conciencias. Y los pecados ocultos, como nos enseñó el pastor Luis, nos llevan a culpar a otros, a criticar a otros. Hay estudios que se hacen que, por ejemplo, hombres o padres que tienen un pecado de inmoralidad, lo ocultan y ellos son ásperos, críticos con sus hijos. Nosotros continuamente, cuando no confesamos nuestro pecado, tendemos a proyectar ese pecado en otros. ¿Qué hemos visto hasta aquí? La ira, y espero que la hayamos entendido. Hemos visto algunos casos en los cuales nos airamos con algunas soluciones. Yo quiero que veamos, en tercer lugar, a la luz de lo que hemos visto y ver lo perjudicial, lo destructiva que es la ira, que aprendamos a tratar con ella rápida, cuidadosa y bíblicamente. Amén. Yo no sé cuánto tiempo me queda, yo me perdí. Pastor Tomás, dígame usted. ¿Dónde que? 4 minutos. Lo primero que debemos hacer, hermanos, controlar esa ira. Pero que ese es mi problema, tú me vas a decir. Yo no puedo controlar la ira. Yo tengo la mecha corta, yo exploto con facilidad. Yo soy un fusible de bajo amperaje. Yo lo que tengo es 1 ampere. Y que pasan 2 amperes, ya ¡fua! Se quemó el fusible. Pero yo te voy a decir algo. Si tú eres un creyente y dices que no puedes negar tu ira, estás negando el evangelio de Jesucristo, ya que Cristo murió y resucitó por nuestro pecado, para que nosotros andemos en novedad de vida. Tú puedes decirle que no a la ira. Tú puedes decirle que no a todas esas expresiones pecaminosas en tu vida. Y es verdad que sabemos que no hemos sido glorificados y que tenemos que luchar con la ira, o tenemos que aprender a interactuar adecuadamente con ella. Y vamos a estar interactuando hasta que estemos en la presencia del Señor. Pero ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, que produce un fruto en nosotros, que nos capacita para decir no al pecado. Y tenemos el fruto del dominio propio en nuestros corazones. O sea que tumba esa excusa. Y te voy a poner 2 ejemplos. Tú tienes una... No digamos una discusión acalorada. Usted tiene una discusión acalorada en la casa, sí. Tú estás hablando con tu esposa, que los niños vienen, que no, que tal cosa, que el permiso, y tu esposa queriéndote convencer, porque ellas siempre son abogadas de los hijos y de los nietos. No, que no van. No, mira, que no van, te lo digo. Ring teléfono. Es el pastor Luis. Oh, Luis, mi hermano, ¿cómo tú estás? Qué bueno verte. Pero entonces la podemos controlar cuando queremos. Otro caso, Eduardo. Nosotros vimos un edificio, tomamos el ascensor, venimos yo y Patricia hablando, una de esas cosas. Y no fue que me dieron golpe. Venimos hablando, pero venimos, ¿verdad? No, porque tú no puedes ser así, que sé yo qué. Y se va a abrir la puerta del ascensor y yo vengo hablando con ella, ¿verdad? Con gesto serio, no digamos de disgusto, serio. Y se abre la puerta y yo sonrío de una vez. Y ella me dice, ay, ahora tú te sonríes. Digo, sí, porque ahí están los encargados. Y yo no voy a dar un mal testimonio. Pero yo me pude controlar. Entonces, primero, controla tu ira. Tú puedes hacerlo. Tú tienes el Espíritu de Dios. En segundo lugar, analiza la causa real de tu ira, si tiene bases bíblicas para darle una respuesta bíblica. Lo primero que debemos hacer es ver lo que estamos percibiendo mal. ¿Qué es lo que me está haciendo sentir descontento? ¿Qué es lo que está demandando un pago o una retribución en el corazón? Y tú debes preguntarte 4 cosas. ¿Qué es lo que realmente ha sucedido?
¿Qué te han hecho? ¿Con quién estás ofendido? ¿Por qué? ¿Es bíblica la causa? Le voy a dar un ejemplo bíblico ahora. En Nehemías capítulo 5 se nos cuenta de un conflicto que surgió con los líderes judíos que habían ido a la reconstrucción de Jerusalén con Nehemías y el pueblo. Había escasez de recursos. Los judíos, los hermanos que estaban allí, que no tenían ese poder adquisitivo, tuvieron que vender sus tierras para poder comer, para poder tener sus cosechas. Inclusive habían vendido a sus hijos como esclavos. ¿Por qué? Porque los que tenían capacidad económica habían prestado dinero y esas eran las garantías que ellos daban. Nehemías, se enoja, se indigna y convoca a una asamblea y llamó a esos líderes a arrepentirse de su pecado, a devolver las propiedades, a devolver las tierras que habían tomado como garantía, a perdonar las deudas, a perdonar los intereses. Los líderes judíos se arrepintieron y restituyeron lo que habían tomado. Ustedes ven, Nehemías reaccionó con una ira bíblica, dio una respuesta correcta a esa situación. Si yo no doy una respuesta bíblica a la ira, yo la descargo en un sustituto. Un ejemplo, bueno, el hombre que llega tarde del trabajo, tiene mucho trabajo o tuvo un problema con su jefe, tiene que entregar trabajo y tiene un plazo muy ajustado. Él cena a las 7 de la noche, llega a la casa, la cena no está a las 7, son las 7:15 y el hombre explota. ¿Por qué explotó? ¿Porque pasaron 15 minutos? No. Explotó porque él tiene un problema y el sustituto, ¿quién aguantó el golpe? La mujer, la esposa. Eso pasa frecuentemente. O como la madre que está cansada, cargada. Y quizás la madre, ¿verdad?, que recibió esa descarga del marido, se hace la descarga entonces con los hijos, quizás, bajo la presión que tiene. El niño no sacó buenas notas en el colegio y ella va a reprenderlo inmediatamente. Entonces, ¿qué debemos hacer? Primero, controlar nuestra ira. En segundo lugar, analizar la causa de la ira para ver si tiene una base bíblica. En tercer lugar, debemos pensar en oración, el curso de acción que vamos a seguir que glorifique a Dios. Si voy a confrontar a una persona, yo debo orar. Si voy a hablar con mi esposa, debo orar. Si voy a hablar con algún hermano, debo orar. ¿Por qué? Porque mi objetivo debe ser ganar a la otra persona. Yo tengo que glorificar a Dios, mostrar mi amor por Dios y mi amor por mi prójimo allí. Yo debo ir con un espíritu de mansedumbre, mirándome a mí mismo, como dice Pablo a los Gálatas, no sea que tú también seas tentado. Mis amados, siempre es pecaminoso explotar en ira. Siempre es pecaminoso disciplinar a nuestros hijos con frustración, ponerle nombres despectivos. Y después que tú hagas ese análisis, actúa rápidamente, no dejes que el sol se ponga sobre tu enojo. Ve y trata el problema, porque nosotros debemos dirigir las tensiones de la ira hacia la solución del problema. Y nosotros lo que tendemos a hacer es que atacamos a la otra persona. Alguien pecó contra mí, voy y hablo con esa persona. Voy preparado para hablar. Yo pequé contra alguien, voy a hablar con esa persona para pedirle perdón. Pero nosotros no lo hacemos. Y si tú tuviste un problema con tu esposa antes de salir para la conferencia, pídele perdón ahora. Eso es lo que tenemos que hacer, pedir perdón rápidamente, no dejarlo para después. Debemos tomar decisiones rápidas y drásticas. ¿Por qué? Porque si no tomamos esas decisiones, le estamos dando lugar al diablo. Y dice la Escritura que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si te dicen en tu vecindario que hay un león suelto, tú no vas a salir, tú vas a cerrar todas las puertas. Esa ira pecaminosa deja la puerta entreabierta para que entre ese león rugiente.
Y en ese sentido debemos sellar todas las puertas espiritualmente. Si tú no quieres que un león se suelte dentro de tu casa, tienes que lidiar con la ira conforme a lo que Dios nos dice. Amén. Voy a concluir. Yo dije, porque quiero que ustedes se aprendan esta definición, que la ira es la indignación o descontento del alma experimentada como respuesta al percibir algo como malo, como equivocado, como diabólico y que demanda una justa retribución o pago. Ustedes saben que la cruz de Cristo está basada en el hecho del pago o retribución de la ira de Dios. Dice la Escritura en Romanos 1:18 que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Tú y yo hemos pecado, tú y yo estamos destituidos de la gloria de Dios. Dios está airado contra nosotros porque hemos transgredido su ley. Y nos dice Romanos 2 que va a haber un día, el día de la ira de Dios y del justo juicio de Él. Y va a pagar a cada hombre conforme a sus obras. Y todos nosotros en nuestro estado natural estamos condenados. Y la ira de Dios está sobre nosotros. Y Pablo nos dice que cuando éramos impíos, cuando éramos pecadores, cuando éramos enemigos de Dios, Dios puso a Jesucristo como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Ustedes saben lo que significa propiciación? Como propiciador, Él puso a Jesucristo para apaciguar la ira de Dios. Y mediante el sacrificio de Cristo en la cruz, de su sangre derramada, nosotros tenemos el perdón de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo apaciguó la ira de Dios. Dios lo puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. De manera que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios mandó a Cristo para apaciguar su ira, para manifestar su justicia. ¿Por qué? Porque tú y yo íbamos camino a una condenación eterna. Y tú y yo que antes teníamos la ira de Dios, ahora ya somos justificados por su sangre. Y ya por Cristo somos salvos de la ira. Por lo tanto, como dice Romanos y citó el pastor Luis, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay condenación para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo te ha librado, te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Por tanto, justificados por la fe, tú y yo tenemos paz para con Jesucristo. Tú y yo estamos unidos a Él. Tú y yo podemos vencer el pecado. Tú y yo podemos decir no a la ira. Tú y yo vamos a pasar la eternidad en la presencia de Dios. Tú y yo podemos disfrutar del amor de Cristo. Y por eso Pablo dice que no hay tribulación, angustia, persecución, o hambre o desnudez o peligro de espada. Todas estas cosas no pueden hacernos nada. ¿Tú sabes por qué? Porque tú y yo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y dice Pablo, yo estoy seguro, yo estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, nada ni nadie, ni lo alto, ni lo profundo, podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Cristo apaciguó esa ira de Dios por amor a ti y por amor a mí. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Tú sabes para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Alabado sea el Señor. Que lo oigan las huestes de maldad en las regiones celestes. Hay perdón de pecados. La ira de Dios fue apaciguada por Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a orar. Señor, nos inclinamos nuevamente delante de ti para darte gracias. Oh Señor, gracias por Jesucristo, gracias por ese Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo por nosotros. Gracias
por esa obra de salvación maravillosa. Gracias, Señor, porque Él apaciguó tu ira. Él fue una propiciación por nuestros pecados. Gracias, porque ahora los que hemos creído podemos disfrutar de ti. Podemos disfrutar de tu presencia. Oh Señor, y podemos tratar e interactuar con nuestras emociones de una manera bíblica. Oh Señor, gracias. Gracias porque en Cristo somos más que vencedores. Y es en su nombre que pedimos tu bendición. Amén. El Señor los bendiga, hermano.